Sabemos que la palabra de Dios es el regalo más grande que Dios nos haya podido dejar en esta tierra para guiarnos a su verdad. Eh, Además, obviamente, de su Espíritu Santo. Es el complemento perfecto. El Espíritu y la palabra son el complemento perfecto para guiarnos a nosotros a toda verdad y para alumbrar nuestro camino, porque recordemos que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y una de las formas en que el Señor me enseña, me redarguye, me exhorta y me guía es con la vida de cada uno de los personajes plasmados en la Biblia, que estoy segura que el Señor se encargó de que quedaran muchos detalles en cada vida para que nosotros pudiéramos aprender de ellos, de qué hacer y de qué no hacer. Y la vida de David a mí me sorprende mucho y Dios enseña mucho a mi vida con la vida de David, de muchas formas, de muchas maneras, pero hay algo que a mí me sorprende mucho de la vida de David y es que él siempre iba un paso adelante, él siempre fue muy exitoso en lo que hacía, él siempre hacía las cosas bien y está plasmado también en la palabra de Dios, no solo el éxito que tuvo y lo querido que fue por las personas, sino también el por qué y el motivo por el cual David siempre iba a la fija, como decimos nosotros en Colombia, es porque David siempre preguntaba a Dios, le decía, Señor, ¿he de ir contra este pueblo o he de atacarlos? ¿Cómo he de hacerlo? Pero hay algo que me sorprende muchísimo más de David y esto hacía que él fuera un paso por delante de sus enemigos. No solo que preguntaba a Dios si era el tiempo de ir contra ese pueblo, sino que preguntaba a Dios qué harían sus enemigos contra él. En alguna ocasión él llegó a un pueblo donde Saúl dijo, y llegó ahí esa ciudad está, te lo digo en mis palabras, esa ciudad está cercada, tiene puertas, va a quedar encerrado y ahí voy a poder acabar con su vida. Pero David dice que fue y consultó a Dios y le dijo si esas personas se entregarían a David y Dios le dijo sí, te entregarán. Y esto hizo que David pudiera huir a tiempo y así ya después Saúl se enteró que se fue antes de tiempo, así que ya no había para qué ir. Y eso hace Dios. Él nos enseña a través de su palabra no solo cómo llegar al éxito en todo lo que Dios ha puesto en nosotros, porque como les he dicho antes, por la palabra aprendemos que todos tenemos un propósito, además de adorar y alabar al Rey de Reyes, porque para eso hemos sido hechos, ese es el objetivo principal por el que hemos sido creados, pero en el transcurso de nuestras vidas hay un por qué estar aquí, hay un propósito y es Dios quien nos va enseñando ese propósito a medida que vamos caminando, pero no caminando en nuestras fuerzas ni caminando a nuestra manera, sino caminando con la guía de Dios. Que cada paso que nosotros demos, sea laboral, sea espiritual, sea familiar, que vayamos a la presencia de Dios y le digamos, Señor, esto está en mi corazón, ¿lo he de hacer o no? Y como les digo, también David iba, no solo fue muy exitoso, sino que iba un paso adelante de sus enemigos y por eso podía escapar. Y era por eso, porque es en la presencia de Dios donde nosotros podemos saber que cómo escapar del enemigo más bien, cómo ser librados del enemigo, estando en comunión con el Padre, preguntando todo al Padre y dejándonos guiar por el Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo no fue solo para Israel con esa nube con esa columna de fuego y la nube, sino que es hoy para nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios se nos ha dado para eso, para guiarnos a toda verdad. Y es de nosotros el poder tener plena
certeza y plena confianza de que el Espíritu Santo nos llevará por ese camino recto que Dios quiere que sigamos. Y cuando hablamos de enemigos, casi siempre pensamos en esas personas que buscan nuestra caída y en esas personas que no quieren que estemos bien y en esas personas que pensamos que son nuestros enemigos. Pero eh, hay algo en lo que quiero que pensemos en este día, y es que uno de los principales enemigos del ser humano somos nosotros mismos. Nuestro corazón, dice Jeremías, que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y uno de los principales enemigos que nosotros debemos ser librados es de nosotros mismos, de nuestros propios deseos, de nuestro propio corazón, de nuestros propios pensamientos, de lo que nosotros pensamos, no solo de nosotros, sino de lo que nosotros pensamos de los demás. Porque recordemos que aún Samuel, siendo Samuel, el profeta, el que vivía en la presencia de Dios, en la misma presencia de Dios, el que tenía comunión directa con Dios, el que vivía en la presencia de Dios, también se equivocó por lo que vio. Y esto fue cuando fue a ungir a David, cuando Dios le dijo, ve y unge a David. Vemos cómo Samuel vio al hermano mayor de David y dice, ciertamente delante de mí está el ungido de Dios. Pero Dios le dijo, no, ese no es, porque yo no veo lo que ven los hombres. Yo veo el corazón, dijo el Señor, te lo estoy diciendo en mis palabras. Entonces, quiero que esto llegue hoy a tu corazón y que sea el Espíritu Santo dándote el entendimiento de que nosotros necesitamos ir un paso adelante de nuestro enemigo, de nuestros enemigos. Y para saber qué es lo que está en el pensamiento de nuestros enemigos, solo hay un lugar y es en la presencia de Dios. Solo Dios sabe qué va a pasar aún con nosotros mismos, porque ni aún nosotros mismos sabemos lo que hay en nuestro corazón. Así que nosotros necesitamos ser librados aún de nosotros mismos. Podemos ir hoy a la presencia de Dios y decirle, Señor, mira mi corazón, líbrame de mí mismo o de mí misma y ayúdame a andar en rectitud, ayúdame a andar en tu camino, que tu palabra sea esa lámpara a mi camino y, y eso es lo que nos va a hacer llegar al éxito, si lo podemos llamar de esa manera, en nuestra vida espiritual y aún en nuestra vida en esta tierra, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida con los demás. Es esa forma como el Señor empieza a mostrarnos, a guiarnos, pero aún a darnos el entendimiento de que nuestro enemigo no solo está afuera como león rugiente buscando a quien devorar, sino que también debemos cuidarnos de nosotros mismos, de no dejarnos guiar por nuestro propio corazón, ni de dejarnos guiar por nuestros propios sentimientos o por lo que nosotros pensamos o por lo que nosotros creemos, sino que nosotros podamos ser guiados por la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Y entonces, si nosotros somos guiados por la palabra y no por nuestros propios sentimientos o pensamientos, entonces no vamos a dar pasos en falso, sino que vamos a ir un paso más adelante cada día cuando somos guiados por el Señor, porque solo Él conoce nuestro futuro, solo Él conoce el futuro de esta tierra, solo Él conoce lo que viene más adelante. Así que para poder ser librados, necesitamos ir a la presencia de Dios y conocer cuál es ese paso que debemos dar, adelantándonos a nuestro enemigo y a no dar pasos en falso, porque casi siempre que andamos conforme a nuestros propios sentimientos, nuestros propios pensamientos, lo que hacemos es dar pasos en falso, en falso, y ahí vamos a estar por mucho tiempo dando vueltas en un mismo sitio, como hizo el pueblo de Israel en el desierto durante 40 años sin poder entrar a esa tierra prometida. Así que es el anhelo de mi corazón, que el Espíritu Santo de Dios haya hablado hoy a tu vida
y que el Espíritu Santo de Dios te dé el entendimiento y nos dé el entendimiento cada día de poder saber cuál es el paso a dar, no solo cada día, sino cada minuto, porque cada minuto estamos tomando decisiones y aunque aparentemente sean decisiones sencillas, esas decisiones sencillas pueden definir mucho nuestro futuro con Dios. Así que es el anhelo de mi corazón, que el Señor te llene con su Espíritu Santo, que el Señor te bautice con su Espíritu Santo y que el Padre en el nombre de Jesús en este día traiga sanidad a tu vida, no solo sanidad física, sino sanidad espiritual, que Él pueda en este día tocar tu corazón, sanar tu corazón, vendar tus heridas y levantarte con esa mano de misericordia que Él tiene, con ese amor tan misericordioso, tan perdonador, y que Él te levante en este día y te ayude a continuar, que te dé esas fuerzas que solo vienen de Él, que te dé ese gozo que solo viene de Él y te encamine por ese camino correcto, que tú puedas ir un paso más adelante de tus enemigos. Que Dios te bendiga.